Muy buenas Padawans de la Galaxia, yo soy Icarus Joy y nos embarcaremos en un viaje al corazón del Imperio para descubrir todos los secretos de la temida Guardia Real del Emperador. ¿Estáis listos? Que la fuerza os acompañe. Organización y filosofía. Se rumoreaba que este grupo era una fuerza de combate feroz y fueron elegidos personalmente por el Emperador para servir como sus guardaespaldas. Fueron adoctrinados al servicio del Emperador hasta el punto de que eran completamente subordinados a su voluntad. Los miembros de este grupo de guardaespaldas estaban completamente dedicados a Palpatine y con gusto dieron sus vidas a su servicio. Aquellos individuos que formaban parte de la organización fueron entrenados para servir al emperador leal y completamente. Se volverían instantáneamente unos contra otros si se les ordenaba hacerlo y matarían a sus compañeros guardias sin dudarlo, aunque sintieran remordimiento por hacerlo. Estaban tan bien entrenados que incluso cuando estaban heridos no pedían piedad y no se les concedió ninguna. A pesar de esta lealtad, se sabía que algunos guardias ganaban sus propias ambiciones y motivos hasta el punto de que planeaban acciones traicioneras contra el emperador e incluso sus camaradas. Otros también fueron leales hasta la muerte del emperador, después de lo cual ya no se identificaron como miembros de la Guardia Real y creyeron que la organización había sido destruida. Algunos guardias también fueron capaces de desertar, como en un caso, un miembro de la Guardia Real después de participar en un ataque terrorista se horrorizó tanto por sus acciones que dejó el servicio y se convirtió en rebelde. Además, no todos los guardias permanecieron en servicio, ya que algunos fueron capaces de ser promovidos al rango de general y continuar su servicio al Imperio de una manera diferente. Nunca se supo cuántos miembros había presentes en las filas de la Guardia Real debido al hecho de que nunca lucharon como una unidad. El conocimiento del número de estos soldados solo estaba disponible para los altos oficiales imperiales y el propio emperador. La especulación afirmaba que su número oscilaba entre 50 y decenas de miles. Todo lo que finalmente se supo fue que era una potente subunidad dentro del ejército imperial que estaba bajo el servicio directo del emperador. Los únicos registros sobre su número exacto permanecieron con Palpatine en sus archivos privados en el Centro Imperial o BIS. Los deberes principales de la Guardia Imperial incluían la protección personal de Palpatine y aquellos que él designara, así como la custodia de sus instalaciones secretas y laboratorios de clones en el planeta Vis y la ciudad del Emperador. Esta tarea era considerada la más prestigiosa y usualmente estaba reservada para los protectores soberanos. También estaban involucrados con los arreglos de seguridad en el Palacio Imperial. Ser los protectores de Palpatine significaba que su misión involucraba detener cualquier intento de asesinato contra la vida del emperador, así como realizar asaltos encubiertos e incluso servir como asesinos para su amo. La pena por no proteger a su señor era una muerte lenta y dolorosa, aunque en algunos casos, como los eventos del complot de Hayne Snake, eran despachados rápidamente al ser arrojados por una ventana si no había tiempo para tal medida. Sin embargo, si admitieran sus fracasos y se arrodillaran, podrían ser perdonados con la condición de que se propusieran redimirse descubriendo quién era el responsable y asegurándose de que el emperador llegara a un lugar seguro o asegurándose de que nadie descubriera lo que había sucedido. Al menos dos guardias estaban siempre al lado de Palpatine y al alcance del oído de su majestad imperial en todo momento. De hecho, las únicas veces en que los guardias reales dejaban a su señor era si el emperador les ordenaba que lo dejaran a él y a sus invitados en paz. Además, se sabía que Palpatine prestaba destacamentos de las guardias a sus sirvientes de mayor confianza, aunque muchos no estaban seguros de si esto era para proteger genuinamente a sus cargos o para vigilarlos en busca de cualquier signo de deslealtad. Durante su servicio rápidamente se convirtieron en una de las unidades más reconocibles dentro del Imperio, lo que se atribuyó en gran medida a su armadura única. Con su misión principal de proteger al emperador y a cualquiera que él designara, la Guardia Real nunca fue enviada a misiones de combate como cuerpo. En cambio, unos pocos elementos pequeños de guardias reales fueron enviados al combate de forma rotatoria para mantenerlos en forma para el combate, aprendiendo y trabajando junto a los soldados de asalto habituales. Durante tales operaciones siempre estaban juntos como parte de la misma unidad. Esto significaba que nunca se dispersaban entre las unidades ordinarias del ejército. Si bien la Guardia Real estaba formada por soldados de élite dentro del Imperio, en realidad había varios rangos e incluso grupos de élite dentro de este cuerpo. Parte de la razón para hacerlo fue que el emperador no creía que fuera prudente limitar las aspiraciones y ambiciones de sus súbditos. Por lo tanto, creó metas casi inalcanzables para ver a sus sirvientes luchar por alcanzarlas y así mantener un mejor control sobre ellas. Esto significaba que al crear constantemente más y más círculos de estatus de élite, mantenían a sus seguidores constantemente motivados y determinados a esforzarse para alcanzar estas nuevas posiciones. Una de las posiciones más elitistas era la de Guardia de las Sombras del Emperador, una unidad que evidentemente estaba basada en la Guardia Real.
Esta división era un grupo que consistía en una unidad de operaciones especiales que se enviaba a misiones selectivas. Era evidente que estaban basados en la Guardia Real y llevaban versiones negras de su uniforme, aunque utilizaban picas de sables de luz como armas principales. La Guardia de las Sombras rara vez se veía en público y se enviaba a misiones dirigidas por el propio emperador. Algunos de sus miembros estaban siendo entrenados para servir como guardaespaldas personales de Palpatine. Una ventaja adicional de estos guardias era el hecho de que eran soldados sensibles a la fuerza que estaban entrenados para usar el lado oscuro de la fuerza. La posición de mayor rango dentro de la Guardia Real consistía en guerreros de élite sensibles a la fuerza, conocidos como los protectores soberanos imperiales. Una vez identificados, estos guardias eran llevados para ser entrenados en el uso del lado oscuro de la fuerza que recibían en mundos como Prakit, donde eran guiados por el Inquisidor. Si bien vestían un uniforme similar al de la Guardia Real, las filas de los protectores soberanos vestían una versión de color oscuro del atuendo. Sus tácticas a menudo implicaban cerrar la distancia con sus enemigos para participar en un combate cuerpo a cuerpo, donde usaban vibrocuchillas para inmovilizar a sus enemigos contra superficies sólidas. Esto les permitía atacar a enemigos incapacitados con sus vibrocuchillas dobles. Antes de la muerte final del emperador se sospechaba que tenía la intención de crear posiciones aún más elevadas, pero en cambio los protectores soberanos fueron el mayor logro para un miembro de la Guardia Real. Uno de los puestos más prestigiosos dentro del grupo era el de instructor maestro, que estaba formado por los guardias más experimentados que estaban encargados del entrenamiento de los nuevos reclutas en la Academia de la Guardia Real. Otras divisiones notables incluían la Guardia del Senado Imperial y el Centinela del Senado Imperial, aunque no se sabía si estos cuerpos eran parte de la Guardia Real. Los mitos que rodeaban a la Guardia Real superaban en número a los hechos conocidos sobre ellos. El misterio que cayó sobre la unidad significaba que las personas no estaban seguras de si consistían en clones, reclutas o una mezcla de ambos. Algunos mitos que rodeaban a los guardias incluían que su reputación solo se basaba en la propaganda y que no eran una fuerza de combate de élite como se les hizo creer. Otro rumor que los involucraba era que un individuo perspicaz era capaz de distinguir a un soldado de asalto de un guardia imperial, ya sea que estuviera en uniforme o muriendo. Sin embargo, ninguno de los mitos era cierto, ya que los guardias eran guerreros altamente capacitados y eran fácilmente capaces de disfrazar su posición dentro de la jerarquía imperial, como fue el caso de uno de ellos que mantuvo la apariencia de ser un mayor durante 8 meses y su identidad solo se descubrió mediante un examen exhaustivo de la Biblioteca de Registros Imperiales. Otro rumor era que ningún guardia había muerto en batalla. Aunque Han Solo creía firmemente que esta afirmación era una mentira, Wedge Antilles dio a entender que creía que el rumor era cierto, ya que alguien tiene que ser el mejor de los mejores, expresando su consuelo por el hecho de que solo existen unas pocas docenas de ellos. La Guardia Real, al igual que varias ramas de la jerarquía imperial, también tenía su propia insignia y estandarte. Al igual que a las demás, era una variación del escudo imperial, aunque el estandarte general era negro con bordes rojos y el escudo en sí también era de color rojo. El estandarte y la insignia se pueden encontrar donde quiera que estuvieran en funcionamiento, incluido el retiro del emperador en Naboo. Equipamiento y formación. Los guardias reales vestían túnicas escarlatas a juego, armaduras de batalla y cascos. La armadura tenía influencias de diseño de los uniformes de la Guardia de la Muerte del sistema Mandalor, las Guardias del Sol del sistema Tairsus y los Guardias del Senado de la antigua República Galáctica, siendo la armadura de los Guardias del Sol en particular la base directa. El hecho de que su armadura se pareciera a estos otros grupos no era un accidente y la mera visión de un guardia tendía a invocar miedo incluso en los guerreros más entrenados. La Guardia Real vestía una armadura de batalla completamente funcional que estaba oscurecida por túnicas ceremoniales holgadas y brindaba una protección superior a la de la armadura imperial normal. Aunque ceremonial, la armadura roja no obstaculizaba el movimiento ni la lucha. Cuando rotaba el servicio imperial, los guardias descartaban sus uniformes y en su lugar usaban la armadura de los soldados de asalto, lo que hacía indescifrable su verdadera posición en la jerarquía imperial. Aunque este era el caso, se sabía que también poseían otros conjuntos de uniforme de combate que se parecían a la armadura de un soldado de asalto, pero era de color rojo. En el momento de la reorganización de la República Galáctica en el Imperio Galáctico, la entonces recién formada Guardia Real Imperial era la única del entonces recién formado cuerpo de Stormtroopers que no incluía clones. En su lugar, Palpatine seleccionaba personalmente y específicamente a cualquier recluta potencial de unidades militares no clonadas. Los candidatos para unirse a las filas de la Guardia Real son seleccionados a mano de las diversas ramas del sistema de la Academia Imperial y más específicamente de dentro de las filas del cuerpo de Stormtroopers.
Luego fueron enviados a la Academia de la Guardia Real Imperial en Jinchor, donde fueron entrenados en varias técnicas de combate, incluido el arte de combate desarmado de Chani, y practicaron entre ellos dentro de la arena Squall. Su prueba final antes de ser aceptados entre las filas fue una batalla a muerte que tuvo al emperador observando personalmente la prueba. Una vez aceptados en las filas de la guardia, fueron entrenados exhaustivamente en muchas formas de combate. Su arma preferida era la pica de fuerza de 1 metro de largo. Si bien se consideraba un arma modesta, en manos de estos soldados entrenados se usaba con un efecto letal. Estas picas eran principalmente por razones ceremoniales, pero podían usarse para el control de multitudes, la autodefensa e incluso como herramientas de tortura. Su entrenamiento era tal que su uso de las picas de fuerza era incluso capaz de infligir heridas muy precisas y letales a una velocidad ultra rápida, y su preferencia por ellas sobre un blaster se debía a su uso extenso entrenamiento en las artes mortales. En algunos casos, sus picas también se raspaban contra el suelo o se golpeaban lo suficiente como para generar una onda de choque, como un medio para derribar a su oponente. Además, también fueron entrenados en el uso de muchas armas y artes marciales comunes y exóticas como el arte Chani o una doble vibrocuchilla. Los guardias también utilizaban pistolas blaster pesadas ocultas cuando se requería lucha a distancia. En casos raros también utilizaban picas de sable de luz de una marca similar a las utilizadas por la Guardia del Senado Imperial y la Guardia de las Sombras del Emperador. A los guardias reales se les enseñaba además un lenguaje de combate especial que solo ellos entendían, y parte del entrenamiento incluía la eliminación de huellas dactilares. Además, volaron variantes rojas especializadas de los interceptores TIE. Finalmente, un aspecto menos conocido de su entrenamiento involucraba aprender técnicas diseñadas para sostener al emperador hasta que llegara ayuda, aunque no se conocía ningún caso en el que se realizara esta hazaña. Los miembros de la Guardia Real eran seleccionados a mano de entre las filas de los soldados de asalto de élite. Cada recluta era examinado para cumplir con los requisitos de tamaño, fuerza, inteligencia y lealtad, así como la sensibilidad latente a la fuerza. Los reclutas fuertes pero no demasiado fuertes en la fuerza eran tomados en cuenta y llevados a un lado para realizar pruebas en una clase especial de guardias reales conocidos como protectores soberanos. Si pasaban estas pruebas aún más rigurosas, eran entrenados por Jedi oscuros para manejar la fuerza. Los nombres de los guardias reales nunca fueron pronunciados por nadie fuera de la guardia, incluido Palpatine. El número exacto de guardias reales nunca se contabilizó en los registros oficiales, lo que significaba que la verdadera fuerza de la organización era desconocida. Sin embargo, el piloto rebelde Wedge Antilles estimó que existían al menos unas pocas docenas. En la Academia de la Guardia Real Imperial en Jinchor se les dio equipo y entrenamiento. Las clases constaban de 40 estudiantes por curso que asistían a un régimen de entrenamiento brutal. Por lo general, al final solo quedaba un puñado de candidatos para convertirse en guardias y no era raro que hubiera un solo superviviente. El entrenamiento se centró principalmente en combates cuerpo a cuerpo y el fracaso a menudo resultó en la muerte. Las tasas de bajas eran muy altas. De los 42 alumnos de la clase de Kir Kanos, solo 2 alcanzaron el estatus de guardia real. Todos los demás murieron durante el entrenamiento. Durante su prueba final, los alumnos lucharon entre sí hasta la muerte ante el propio Palpatine. Solo un puñado sobreviviría en esta prueba, en una muestra de lealtad y habilidad. Kir Kanos se arrepintió de haber matado a su compañero de entrenamiento, y al levantar la vista de su camarada caído vio a Vader blandiendo su sable de luz muy cerca de la cara de Kir Kanos, dejándole una cicatriz. Vader le dijo al joven que nunca se le permitió cuestionar o arrepentirse de una orden que le dio el emperador. Bien, si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar un like, un comentario y suscribiros. No olvidéis tampoco compartir el vídeo con más Padawans. Yo soy Icarus y recordad que la fuerza os acompañe.